Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos celebrando los 206 aniversario del departamento de nuestra bellísima ciudad de La Paz, una ciudad que nos acoge con tanto cariño a los que son paseños y paseñas y a los que nos sentimos de alguna manera ya paseños. Don Jorge, hace poco estamos muy frescos todavía en el tema de lo de campañas políticas. Han habido propuestas sumamente interesantes, tanto desde Sol.bo, que hoy día está a cargo de la alcaldía, como propuestas también del movimiento al socialismo, algunas otras de estos candidatos menores que uno decía de pronto descabelladas, pero también interesantes, ¿no? Pero ¿cómo se construyen estas propuestas? Porque la sensación que uno tiene cuando hace la apertura del plan de gobierno es que lo que decía Diego, el anterior bloque, no hay una idea de crecimiento de ciudad, ¿no? Entonces, ¿quiénes participan en la construcción de una ciudad? ¿Solamente los políticos? ¿Participan los planificadores? ¿Los llaman a ustedes el momento de diseñar una política que digo, ¿no? Que luego, no sé, una avenida que vaya a transversalizar algo, digo, ¿son ustedes citados a esto? ¿O realmente... No quiero señalar que esto sea algo bueno o malo, simplemente son aquellos, los políticos, los que hacen la planificación? Bien, gracias. Creo que me voy a articular a dos conceptos que estaban manejando César, Juan y también Diego, para retomar un poco esto de la planificación y por qué no está planificada nuestra ciudad, fundamentalmente, y nuestro país también. Sucede que nosotros estamos preocupados por la construcción de territorio. Y la construcción de territorio es la articulación de sociedad, economía y Estado. Es en esa articulación que se logra hacer territorio. En esa articulación de sociedad, la cultura es fundamental para hacer territorio. La economía, ya ha sido mencionada, es el movimiento que nos permite a nosotros pisar tierra para poder planificar. Y el Estado tiene que poner todas sus normas para que aquello vaya adelante. Pero es profundamente política. ¿Por qué? Porque uno tiene que asumir o que si la ciudad es la city o la ciudad es la polis. La city es una ciudad, es un espacio de libre mercado. La polis es una ciudad de luchas sociales. Aquello está permitiendo, ya está gritando prácticamente que se asuma una posición política para planificar el país, para planificar la ciudad. Dentro de esto, de esta planificación, el primer punto para hacer desarrollo local, desarrollo urbano, desarrollo regional, el primer punto es ordenamiento territorial. Y paradójicamente no tenemos ley de ordenamiento territorial en el país. No existe ley de ordenamiento territorial. Por lo tanto, aquello está las ventanas abiertas para que cualquiera pueda intervenir de buena manera, con buena voluntad. Y la planificación no es buena voluntad. Por esa razón es que el primer punto para hacer desarrollo es el ordenamiento territorial y el primer punto para hacer ordenamiento territorial es el sistema vial y de transportes. Porque si no tenemos un sistema vial de transportes planificado, no vamos a hacer reproducción social, menos reproducción económica. Entonces aquello está entrando de una manera equivocada. Y cuando hacemos inversiones magistrales como la que se hace con el teleférico, sin tener una planificación inicial, urbana, regional, territorial, aquello puede tener después enormes dificultades o decepciones. Porque aquello es necesariamente, esa inversión que se está realizando, es el manejo de tiempo y espacio. Y la ciudad es tiempo y espacio. Por esa razón es que los partidos políticos, cuando ofrecieron sus trabajos, en general estaban ofertando equipamientos urbanos. Es ir por las calles y fijarse que decían, ahora hospital oncológico no sé dónde, ahora escuela no sé qué, estadio no sé cuántos. Aquello está la intención de la gente. Pero ¿y los planificadores qué pasó?
¿Qué pasó con el Ministerio de Planificación? El Ministerio de Planificación es el ente fundamental para organizar aquello. Pero en la actualidad el Ministerio de Planificación hace otras tareas y no el ordenamiento territorial. De ahí que nuestro gobierno, por ejemplo, tampoco tiene ley del urbanismo. No tenemos un ministerio de ordenamiento territorial, que es fundamental en cualquier país. Brasil lo tiene, Chile lo tiene, Argentina lo tiene, Colombia lo tiene. Entonces hay elementos que están distorsionando el ordenamiento aquello. Por esa razón es que creo yo que es el momento preciso para que el gobierno, las instituciones, las alcaldías y demás tomen la planificación desde el punto de vista de ordenamiento territorial y no de equipamientos urbanos únicamente. César, inevitable alusión con el tema de lo del teleférico. La pregunta es, ¿hasta dónde llega el proyecto del teleférico? Nos señalaba que esto debería ser un proyecto integral, que participen las otras provincias, etcétera, ¿no? Pero ¿hasta dónde llega? Tenemos 3 líneas. En el proyecto que se habría presentado el año pasado son 5 líneas más, pero una primera, por las noticias, lo que hemos revisado, sería una primera fase de 5 líneas, porque en realidad se tiene planificado hacer 15 líneas más. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se están utilizando para ejecutar estas líneas? ¿Dónde nace o hasta dónde acaba el teleférico? ¿La ciudad va a ser capaz de aguantar 15, 20 líneas de teleférico? Bueno, Jorge decía, este tipo de cosas no se pueden hacer sin planificación y en eso coincidimos perfectamente. Porque si empezamos a tratar de resolver problemas, no solamente actuales, sino futuros, sin tener un plan, por supuesto que te vas a equivocar, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace es un diagnóstico para conocer cuál es el problema. Y ese problema hay que llevarlo a los futuros años, porque todas las ciudades tienen un dinamismo, ¿sí? No se quedan estancadas. Puede generarse ese dinamismo con planificación o puede generarse sin planificación. Y lo que ha estado sucediendo en los últimos años en nuestra ciudad es que ese dinamismo ha ido dándose en la ciudad de La Paz, pero sin ninguna planificación. Y respondemos coyunturalmente, ¿sí? Ahora necesitamos esto, ahora abriremos esta calle, ahora haremos esta otra cosa. Eso no es planificar. Hay que planificar en el largo plazo. En el año 70, fíjate, el año 70, no recuerdo muy bien el apellido del alcalde que estaba en esa época, Uría era, ¿no? Uría. Él dijo, La Paz va a necesitar su conexión con puentes y transporte aéreo, el 70. Eso es tener visión de largo plazo, es decir, ¿dónde vamos a poner un sistema de transporte que resuelva el problema? Por debajo no podemos, subterráneamente, es decir, metros como tienen otras ciudades, no podemos, la cantidad de ríos subterráneos que tenemos, las pendientes que hay, no nos permiten construir metros. Ya hemos hablado hace un rato, no hay forma de ampliar las avenidas, si quisiera ampliar el Prado, tumbo la Alameda, los edificios, etcétera, pero ¿qué? ¿Dónde vive la gente? No podemos hacerlo. Y entonces estamos pensando en el aire, arriba, ¿sí? Estamos pensando, a diferencia de otras ciudades, lo decía muy bien Jorge, nuestra ciudad es totalmente diferente, no podemos pensar en las mismas soluciones de otras ciudades. Entonces haces una planificación y hemos hecho una planificación de largo plazo, ¿sí? Nosotros tenemos un plan maestro hasta el año 2030, pensando en la evolución de la ciudad, pensando en ese dinamismo de la ciudad, cómo se va a mover la gente en la metrópoli. La Paz, El Alto, Viacha, Mecapaca, Palca, todos, cómo se articulan, qué actividades sociales van a desarrollar, qué actividades comerciales van a desarrollar, cómo nos vamos a articular. Y en esa función es que hacemos un plan de largo plazo, un plan maestro al año 2030, de ejecución de un programa de transporte por cable que no solamente es teleféricos. Un primer componente es la red de integración metropolitana. Red de integración metropolitana, es lo que se llama, un anillo articulador alrededor de la ciudad de La Paz conectado con el Alto, que te permita distribución de viajes desde la ciudad de La Paz, desde la ciudad del Alto, que te permita viajar de la zona sur hasta el Alto a través de teleféricos, pero también a través de un sistema integrado de transporte. Ahí te tengo que cortar, César, una pregunta más. Parte de las... si uno lee los programas, las campañas electorales están fresquitas, una de las cosas que el alcalde Revilla ha propuesto era la integración de los transportes. También en el Alto hablaban de la integración del transporte con el teleférico.
No tengo muy en la cabeza si fue también la alcaldesa Chapetón, pero sí el exalcalde Patana era una cosa que tenía dentro del plan de gobierno. Me interesa saber, ya que nos estás contando que esto tiene un diseño, una planificación hasta 2030, si es que hay este diseño ha contado, digamos, con la participación de los diferentes municipios, no solamente el de La Paz, de los diferentes municipios que que conforman, digamos, este plan maestro. Por supuesto que sí, porque son los actores principales que además son los administradores del espacio público urbano con los que uno tiene que interactuar. Entonces uno toma los estudios que ellos han desarrollado, los diagnósticos, los planes, los proyectos que ellos tienen y trata de articular en un solo proyecto para tener una visión de largo plazo. Es lo que nosotros hemos hecho. Entonces te hablo de dos conceptos. El primero es la red de integración metropolitana, es decir, tener un sistema central, el eje central por donde se puedan mover, en este caso el teleférico, pues no tenemos otra alternativa, ¿sí?, que sería la red principal del transporte. Y el segundo concepto es el sistema integrado de transporte, que lo viene diciendo el alcalde Revilla, lo han venido diciendo otras autoridades, porque no se puede solucionar el problema de La Paz en el transporte con un solo medio de transporte. No lo vas a poder hacer. El teleférico no es la única solución, se tiene que hablar de un sistema integrado de transporte. Y para darse un sistema integrado de transporte requiere dos aspectos principalmente. Uno es la integración física. ¿Qué significa esto? Que donde hay una parada de teleférico, por ejemplo, tiene que haber la parada del transporte terrestre. Yo te invito, Susana, a todos los que nos están viendo en este momento, vaya a cualquiera de las paradas del teleférico, a cualquiera, aleatoriamente, y van a encontrar que nosotros ya hemos construido la primera etapa, es la integración física. Donde hay una parada de teleféricos, hay la parada del transporte terrestre. Todavía no estamos operando, es la segunda parte, la integración operativa, la coordinación entre operadores. El teleférico es un operador de transporte aéreo, ¿sí? El Pumacatari y el Sariri son operadores municipales, nuestros transportistas son operadores privados de transporte, entonces tenemos que integrarnos. Ahí entramos en la integración operativa, a coordinar, para que podamos llegar al barrio a través del teleférico con un bus, un minibús, un vehículo del transporte terrestre. Entonces, ambos elementos son parte de esta planificación que estamos sobre los avances de coordinación desarrollar. Es de lo que quisiera hablar más adelante, Diego. El hecho de que La Paz sea el centro político del país, es una, o sea, cualquiera de los departamentos, de hecho ahora lo hemos escuchado tanto como Potosí como en aquel momento Chuquisaca, ¿no? Chuquisaca quería que la capitalía vuelva. ¿Por qué? Básicamente ellos señalaban que era el gran empleador, ¿no es cierto? Entonces ellos así iban a desarrollar su departamento, etcétera. Con Potosí también se escucha, no, bueno, es que en La Paz son las grandes inversiones, es que solamente el departamento de La Paz, a nombre de que está ahí el poder político, son muchas de las cosas, entre otras, que hemos escuchado. Desde tu análisis, Diego, para La Paz como departamento, un departamento que tiene enormes riquezas, el poder político es lo mejor que le ha pasado, es como se señala, el gran empleador, el que ha solucionado todos los problemas económicos del departamento, porque hubieran otros análisis que dicen que el hecho de que esté aquí el centro político es lo que ha perjudicado el desarrollo del departamento. Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que, lamentablemente estamos en tele y evidentemente el tiempo para explicar esto puede ser un poco largo, pero yo creo que La Paz ha nacido como una ciudad extractivista, una ciudad de paso de los minerales de Potosí hacia las costas del Pacífico. Esa era la intención básica de La Paz, una ciudad de contactos, una ciudad que realmente te abría al mundo, ¿no? De abrir las compuertas al mundo. No ha nacido una ciudad como una ciudad industrial, creando industrias y atrayendo a la población, jamás. Ha sido una ciudad extractivista, que ha utilizado la plusvalía de las minas para comercializar con el Pacífico. Entonces tenía una vocación de salida. Y en función a eso se ha construido la ciudad, se ha hecho un aeropuerto en el Alto. En función a eso tenías el tranvía desaguadero Huaki, que salía desde el Alto. Tenías la planta de YPFB en el Alto. Entonces tenías todo como para que sea justamente el punto de emergencia hacia el mundo. Ese fue el nacimiento de La Paz, ese es su origen. ¿Qué ha sucedido posteriormente, si te pones a pensar? Hay una venganza aquí, entre comillas, de todos los aymaras que fueron desplazados, porque se ha creado esta ciudad de una manera profundamente colonial, racista y discriminatoria, ¿no? Los indios se van yendo a las laderas y los sobrantes los botamos al alto, ¿no? Es así un núcleo casi impoluto, que lo analiza muy bien un teórico
Eduardo Stoman, que habla sobre la ciudad colonial en Quito y hace una comparación con La Paz, ¿no? Habla del proceso de higienización, ¿no? Higienización, de limpieza. Los indios tienen que salir, no pueden quedarse esos hediondos acá, ¿no? Entonces, se ha construido de esa manera, muy dura y cruel. No tiene que ver esto con la capital necesariamente. Entonces, obviamente, ¿qué vemos hoy en día? El reverso. Esos ciudadanos salteños le impiden a La Paz salir. Han copado todas las funciones que tenía La Paz. Por eso surgen incluso estas burguesías andinas, porque comercian directamente con el Pacífico. Ellas son básicamente los cernidores de La Paz. La Paz tiene una tranca que se llama La Ceja. Esa es la ceja, esa es la tranca. No podemos salir, no hay ningún lado donde salir. Entonces, habría que planificar, y es la necesidad inmediata de La Paz, habría que planificar metropolitanamente La Paz. Y no solo metropolitanamente, sino como aglomeración, que es un concepto usado por los planificadores urbanos, ¿no? En función a entender que las ciudades no tienen límites políticos administrativos, están más allá de los límites políticos administrativos. La Paz y el Alto son una misma cosa, eso hay que entenderlo. Si no lo entendemos, no vamos a poder desarrollarnos nunca, y ahí viene justamente la respuesta inmediata a lo tuyo. Lamentablemente hemos terminado casi contentándonos con los servicios públicos. Lo que más ha crecido en los últimos 10 años en La Paz es la administración pública, Claro. la banca y el comercio. No hay ni industria, ni servicios tecnológicos, ciencia y tecnología, para nada. Entonces tenemos que replantear nuestra identidad. Lo que era la identidad original de La Paz nos las ha quitado el Alto. Por eso dijo la gran venganza de los aymaras, ¿no? Se han quedado con todo lo que era realmente la ciudad de contacto. Los transportistas ya no son los viejos transportistas o comerciantes de la Gundlach, el Gato Blanco, no, son todos aymaras. Es decir, el transporte, el comercio lo han copado, los nexos con el Pacífico los han copado, la salida la han copado. Entonces, La Paz realmente está ahogada. Por eso yo puedo entender un proyecto como el teleférico como algo, más allá de mis muchísimas críticas, como algo absolutamente necesario, ¿no? Es decir, tienes que salir, pero no solamente es el teleférico, realmente se requiere una planificación que nos diga, si La Paz no tiene salida, ¿qué hacemos? Debería tener entonces otro aeropuerto para salir por otra parte, deberíamos tener por la parte oeste otras salidas hacia el Pacífico, deberíamos tener en la misma autopista variantes que nos hagan acortar el camino sin llegar a La Ceja, que es el punto de tranca, y salgamos directamente a Desaguadero. Deberíamos tener rutas de salida. Eso sería replantear la identidad de La Paz de una manera inteligente y sólida. Y no solamente en función a procesos electorales, que pueden terminar resultando en cuestiones sumamente interesantes como el teleférico, pero evidentemente no forman parte de una planificación seria. No forman parte de una planificación seria. Y eso hay que decirlo claramente, ya lo ha dicho claramente Jorge, ¿no? Muchas veces el mismo Guggenheim, por ejemplo, en el País Vasco, ha surgido sin planificación, ha surgido casi por chiripazo, como decimos, ¿no? Y sin embargo es ahora el motor de desarrollo. Muchas cosas pueden terminar siendo excelentes en ese sentido. En planificación hay tres conceptos. Uno, el de la obrita, ¿no? Simplemente hacer un estadio. Otro es de la planificación muy abstracta. Y sin embargo hay el segundo concepto que está en el medio, que es el plan proyecto. Es hacer obras con capacidad de generar una dinamización de la economía, de la cultura. Yo lo veo al teleférico menos como un mecanismo para resolver el transporte, como un mecanismo para generar turismo, autoestima en los paseños. ¿Ah? Eso realmente es importante. Una visión estrictamente economicista, muy simplista diría, es un despilfarro de plata. Hay mucha plata envuelta en esto, 1.000 millones versus un presupuesto de La Paz de 250 millones de dólares, versus un plan de transporte de La Paz que tenía solamente 20 millones. Uno dice, bueno, realmente es un despilfarro, pero eso sería un simplismo. Es decir, no hay paseño que no diga el teleférico es una maravilla. Esto es impresionante. Es decir, ¿cuáles son las cosas más bonitas de La Paz? El Illimani y el teleférico, te contestan. Entonces, evidentemente no podemos simplemente desdecir eso y decir que esto está mal y es un despilfarro. Nos ha generado identidad, nos genera la posibilidad de ser, junto con lo que hemos sido la ciudad maravilla, realmente el centro del turismo de América Latina, ¿no? Juan, sobre la última intervención del Diego, sí, o sea, definitivamente es absoluto lo que tú dices, ¿no? El tema del teleférico ha generado este tipo de sensaciones, ¿no? Del nuevo mirador, ¿no? Porque La Paz es una ciudad definitivamente épica. Uno solamente aprieta el botón y saca una buena foto. Cualquiera aquí es un gran fotógrafo, ¿no? Es decir, tienes las miradas, tienes las montañas por todos lados, y el teleférico te ha dado una oportunidad de mirar desde otro lugar la ciudad, ¿no? De remirarla, digamos. Juan, esto le ha permitido a La Paz un mayor dinamismo cultural. ¿Qué ha pasado con el dinamismo cultural? O sea, más allá del financiamiento, en lo que estamos tremendamente de acuerdo, ahí yo he tenido la oportunidad de conocer alguno de los aspectos del financiamiento cultural y es realmente terrible, es muy pobre y se ha ido reduciendo, se ha ido cortando desde la cooperación internacional también. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Porque antes
tampoco era millonaria la inversión en cultura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se ha perdido el dinamismo cultural en esta épica ciudad, en esta bellísima ciudad que de pronto, porque se genera muchísimas cosas, es decir, hay una poesía alrededor de La Paz, ¿no? No muchas ciudades tienen una poesía alrededor de su ciudad, no muchas ciudades tienen literatura tan profunda alrededor de su ciudad, no muchas ciudades tienen todo lo que La Paz, digamos, ha tenido desde muchos lugares, ¿no? de su ciudad. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido ahora, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, cultura no es arte, no es sinónimo, ¿sí? Cultura va mucho más allá. Correcto. Y creo que en ese sentido hay dinámicas como el teleférico que tienen que ver con la cultura de una ciudad, ¿sí? El teleférico ha provocado encuentros culturales y desencuentros culturales, ¿sí? Ha provocado toda una movida maravillosa de turismo desde el Alto hacia la zona sur, ¿sí? Y en la zona sur dieron el grito al cielo, tanto así que se provocó desde los artistas un aftapi para justamente romper esa dinámica y empezar a generar que esos encuentros tengan otro tipo de vertientes y otro tipo de canales, ¿sí? Y en ese sentido creo que hace falta pensar todo este tipo de dinámicas en función también del desarrollo cultural y pensar esa cultura urbana, la cultura digital, ¿sí? La cultura del desarrollo integradamente. En ese sentido, ¿por qué no los jóvenes empezar a pensar en la ciudad que queremos? ¿Por qué no pensar que las plazas tienen que tener espacios realmente donde el espacio público sea un espacio de alguna manera incorporado a la ciudadanía y la ciudadanía tenga posibilidad de poder hacer de ese espacio público un espacio propio, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, creo que hay algunas iniciativas que pueden abrir una brecha y romper esa dinámica de estancamiento creativo, innovativo, cultural, que yo llamaría más por ese lado, ¿sí? Posibilidades de poder aprovechar los espacios del teleférico como espacios para el desarrollo cultural. Hay una cantidad de espacios en las estaciones que pueden ser centros culturales, puntos de cultura, espacios de formación, espacios de encuentro, de intercambio. Ya se hicieron, y eso agradecemos a la gente del teleférico en el mes de junio, ¿sí? A partir de una iniciativa de sociedad civil, se hizo una actividad cultural en la Estación de las Culturas, celebrando el día del cese de acciones militares en la Guerra del Chaco, ¿sí? Entonces fue una actividad cultural maravillosa, de iniciativa absolutamente ciudadana, ¿sí? Con la anuencia del teleférico, y se copó el espacio de la estación con actividades de cuentacuentos, con actividades musicales, con actividades artísticas, con actividades de formación. Entonces, ese tipo de iniciativas creo que debemos propiciarlas, ¿sí? Me tengo que ir a un corte, pero luego quiero volver con una pregunta a ti, César, a propósito de lo que decía Juan. La Paz también es una ciudad que ha desarrollado una propia estética. Los diseños del arquitecto Mamani, en lo que se llaman los cholets, han dado la vuelta al mundo. ¿Por qué no se ha fusionado esa estética creada desde La Paz para estaciones suyas? Pero eso me contesta después del corte. Quédese en esta casa, no se oteje.